Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este acto que es el primero del 5º aniversario de Plaza Pública. Parece mentira, pero ya cumplimos 5 años. Yo soy Enrique Naveda, el coordinador general de Plaza Pública y quien se me editó durante casi 4 años My Life in Juárez, el blog que dio vida o del que se deriva el libro que nos convoca hoy aquí, el libro que presentamos. My Life in Juárez, el libro, no el blog, es un viejo anhelo de Juan Carlos Yorca y de Plaza Pública. Hacía mucho tiempo que hablábamos de la posibilidad de recoger sus columnas en un volumen como este, e incluso habíamos buscado editor en varios lugares. A todo el mundo le encantaba la idea, pero nunca tuvimos éxito ni suerte. Cuando hablábamos del libro, nunca lo hacíamos en mucho detalle con Juan Carlos. Pero recuerdo que una vez le dije que tal vez sería más fácil encontrar editorial si lo convertíamos en una novela. Yo acababa de venir de El Salvador, donde había estado hablando con Horacio Castellanos Moya y acababa de releer El Asco. Y me parecía que los tonos y estilos, aunque en tonos y estilos diferentes, el blog de Juan Carlos, se podría encontrar un texto igual de torrencial y acerado. Dicen que cuando Miguel Ángel Buonarroti le hablaron de la belleza de su David, él respondió algo así como: el David siempre estuvo escondido en un gran bloque de mármol, lo único que yo hice fue quitar las partes que sobraban, es decir, destapar la escultura que habitaba en la piedra. Con My Life in Juárez, me parecía a mí, pasaba algo similar. Bastaba con que Juan Carlos deshojara sus publicaciones y las hilvanara en un discurso continuo de un personaje para que sus obsesiones, sus anhelos, sus recuerdos, sus reflexiones, sus puñales y su risa estentórea fueran configurando las páginas de una novela. Durante una semana, por lo menos, estuvimos dándole vueltas a la idea y creo que la abandonó él más por impotencia que por desgana. Aunque todo lo que tocaba lo convertía en literatura, sus conversaciones también, casi se puede decir que como Oscar Wilde a veces resultaba un narrador más acabado, más convincente en persona que por escrito, y creo que Juan Luis va a hablar un poco de eso, me parece que le daba cierto pánico asumirse como tal, como un escritor. Luego dejamos de hablar de esta posibilidad. Pero el libro siempre pendía sobre nosotros como una ilusión constante. Poco antes de morir, de manera tan súbita, Juan Carlos supo que 3 columnas suyas aparecerían en Levantamiento Crustáceo, una pequeña colección de columnas de Plaza Pública que sacamos el año pasado. Entonces se puso verdaderamente contento, pero no llegó a verlo impreso. En 2015, de una manera triste y feliz al mismo tiempo, se nos abrió fugazmente una puerta para hacer el libro, y no lo dudamos. Era, en primer lugar, una deuda que teníamos con él, que nos había dado tanto como compañero, como amigo, como maestro. En segundo lugar, era una forma de cumplir su voluntad. En varias partes publicó que él escribía para que en el futuro sus hijos no tuvieran duda de quién era su padre, y también para ahorrarse miles de explicaciones repetitivas a sus amigos. Yo creo que lo segundo era una de sus clásicas acideces para ocultar la intimidad de la primera. En realidad le encantaba repetir las mismas historias con las mismas bromas y los mismos giros una y otra vez. Y en último lugar, y quizá el que más le interesa a muchos de ustedes, a los que no lo trataron o no lo conocieron, es porque este libro es una maravilla. Si leyeron su blog saben de qué hablo, pero ya lo han dicho Arnoldo Gálvez y Luis Aceituno en los prólogos que ya hemos publicado. Partiendo solo de este libro, podemos decir que Yorca es uno de los mejores escritores de su generación. Eso es lo que dicen ellos. Este libro supone apenas una tercera parte de todos los textos que contiene el blog. A mí me tocó la tarea imposible del descarte y pude hacerla guiado, afortunadamente, por nuestras viejas conversaciones. De la selección traté de extraer todos aquellos sobrantes que no permitían ver la historia que se escondía en la piedra. Aquello que algunos llamaban columnas políticas y que estaban directamente vinculadas con un momento de actualidad. Aquellas que hablaban más del país que de quién era Yorca. Aunque procuré dejar aquellas que, hablando del país, hablaban bien de quién era Yorca. No fue una decisión arbitraria ni adoptada solo porque yo crea que son sus mejores columnas y las que se van a seguir leyendo con el mismo temblor dentro de 20 años. Hay otras 2 razones al menos. La primera es que a mi juicio se pueden leer como una novela, diario o libro de viajes de índole muy reflexiva. La segunda y aún más importante es que me parece que es lo que él hubiera preferido. Tenía una relación contradictoria él con sus columnas más aplaudidas, que solían ser aquellas en las que utilizaba a los mandamases como piedra para afilar su cuchillo. Hay un post titulado Todo tranquilo, que no está en el libro, pero dice: nota del bloguero, al final de la entrada. Nota del bloguero. A mis lectores que les gustan más los posts políticos, como algunos los llaman, debo explicar que hay días que tengo que ponerme al día con los acontecimientos de mi vida en Juárez, que terminó siendo My Life in El Paso.
Que hay días que necesito hacerle corte de caja a mi vida y explicarme las cosas. No sé cómo hacerlo mejor que por escrito. En otro post, llamado Los Posts Banales, explicaba cómo desde el principio le había inquietado esa facilidad, y cito, con la que se puede complacer a la gente diciendo más o menos lo que ellos quieren oír, vociferando un poco sobre las cosas que hacen resonar sus fibras. No es que uno escriba únicamente para la galería, pero volviendo sobre algunos textos encuentra agujeros, fallas, borrones que debería haber subsanado antes de darle a la tecla Publish y que curiosamente fueron los más celebrados. Cierro comillas. En otro más, titulado Mi opinión, añadió cuando Associated Press, la agencia de prensa para la que él trabajaba, cuando Apple le prohibió escribir de temas polémicos, él dijo, de alguna forma es triste pensar que yo voy a perder una cantidad de lectores que me seguían queriendo encontrar sus pensamientos reflejados en mis textos. Sé, sin embargo, que hay otra parte de lectores, intuyo que quienes me quieren mejor, que detestan leer mis diatribas y están más interesados en saber cómo me está yendo. Ellos, supongo, van a echar las campanas al vuelo, o quizá no tanto. Y unas líneas más adelante en ese mismo post decía, me dedicaré a cosas intrascendentes como comunicar que por tercer año consecutivo mi aventura de sembrar tulipanes resultó en fracaso. Y ahora estoy pensando que quizá no sea el lugar para tulipanes y lo mejor sea dedicarme a cuidar unas papas que la señora de la limpieza enterró en mi jardín de enfrente. Será mejor contar cómo va aumentando mi nivel de felicidad conforme se acerca mi viaje a Indiana para festejar el Día de la Madre y el cumpleaños de mi sobrino, y cómo ya es cada vez más cercano el día de volver a ver a mis hijos. Después de todo, esas son las cosas que verdaderamente me importan, o mejor dicho, son cosas en las que puedo influir directamente y tener efectos y resultados. Lo demás son bonitos ejercicios intelectuales. Hasta ahí la cita. Por todo esto, creo yo que a él le habría hecho mucha ilusión, o tanta ilusión como a nosotros esta publicación. Porque en realidad a él, pese a esa aspereza tan igual pero tan diferente con la que trataba a amigos y a enemigos, pese a esa coraza verbal que lo blindaba, pese a que escribió que se consideraba un tipo aburrido que tendía a proyectar su aburrimiento sobre el mundo, a él era fácil complacerlo. Era un muchacho apasionado y era habitual sentirlo feliz. Muchas gracias. Tenemos hoy invitados a Juan Luis Font y a Dina Fernández. Nosotros habíamos anunciado que estaría aquí Ana María Rodas, pero ayer nos comunicó que después de un viaje se había enfermado y no podía asistir a la cita. Y con Dina ya habíamos hablado de esta presentación, así que estamos muy contentos de que estén ellos dos. Juan Luis me ha pedido comenzar, Dina muy caballerosamente le ha cedido la palabra. Y vamos a comenzar así. Gracias, Juan. Gracias, Enrique. Y bueno, primero felicitaciones a Plaza Pública. 5 años no se cumplen todos los días y sobre todo 5 años que logran reunir a personas que son lectores críticos, lectores profundos y lectores inconformes, que finalmente es lo que necesitamos. Los que estamos aquí, muchos de nosotros somos o fuimos amigos de Juan Carlos. Y nos conmueve tener que homenajearlo, pero también nos alegra. A mí me costó mucho leer el libro, me tomó más de una semana. María Olga, mi esposa, lo leyó primero y en realidad esta noche me atreví a agarrarlo y fue como volver a estar con Juan Carlos. Me estaba riendo al momentito de haber empezado. Me estaba enojando igual, porque yo que fui su víctima durante cuánto tiempo en la redacción, yo era su editor y él era reportero y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que solía decirle a uno solo para llevarle la contraria. Además, disfrutaba hacerlo cuando había público y era más probable que uno quedara mal delante del resto de compañeros de la redacción. Pues llegué a conocerlo de todas esas formas. La verdad es que me he encontrado con un libro precioso, con un libro que yo no quisiera llamar literatura, aunque veo que tanto Luis Aceituno como Arnoldo, como el propio Enrique, procuran llamarlo así. Yo creo que desde el periodismo, y no hace falta ascenderlo al nivel de literatura, se pueden apreciar unos textos tan completos y tan redondos. Miren, hay unos blogs, hay unas entradas de él
que son tan cabales, que parecieran cuentos bien narrados. Uno trata de encontrar algo en la que él esté hablando de uno o de algo que uno le sugirió. Y yo creo, y mis antiguos compañeros del periódico me podrán confirmar si no es así. Yo casi que cada 2 sesiones, yo soy de Reu, solía subir de Reu a Quetzaltenango. Trataba de convencerlos en una sesión sí y en una sesión no, de que fueran de Reu a Quetzaltenango. Y este hombre siguió mi consejo y fue a las aguas georginas. Escribió el texto más deprecatorio que ustedes se pueden imaginar. Le parece una porquería las aguas georginas en términos generales, pero lo escribe con una gracia y lo escribe con un aplomo que yo creo que todos van a disfrutar mucho, esa sarta de insultos y de descalificación a una parte que uno quiere considerar pues así como un tesoro nacional. En ese texto, él habla de que le fue tan mal en el hotel que cuando salió rápido y bravo, olvidó pagar la porción del hospedaje que correspondía a uno de sus 2 hijos. No dijo si era Carlos o si era Rafa. La cosa es que olvidó pagarlo y se fue con el cargo de conciencia, pero llegó al IRTRA con todo y cargo de conciencia. Y él dice, es que yo, cuando estudié catecismo de chiquito, a uno le enseñaban que estaba ese triangulito con el ojo divino que lo estaba viendo todo el tiempo, y yo decía, me ha de haber visto el ojo divino que me fui sin pagar y que me di cuenta que me había ido sin pagar y bueno, en algún momento me va a castigar. Llega al IRTRA y le roban una mochila cara que le había comprado en El Paso. Y buen cristiano como él era, aunque no quería reconocerlo, termina diciéndose a sí mismo, este es mi castigo. Esto es lo que me corresponde a mí por haber dejado de pagar esos 50 pesos que no pagué en el IRTRA. Pero ¿saben qué me da satisfacción? Dice al final, es que el ojito divino le va a meter la verga al que se robó mi mochila. Ese era Juan Carlos Llorca. Yo pues solo estoy usando esta imagen vulgarota, como solían ser las que usaba él, para sacarles un poco de risa y para animarles a leer esta obra, pero francamente creo que es una gran pieza, que habla mucho de Juan Carlos, que habla mucho de sus hijos y con un gran amor de sus hijos, de su familia en términos generales, pero también que habla mucho de nosotros, porque ese guatemalteco conflictuado que era él, permanentemente crítico, insatisfecho, descontento con su país, pero al mismo tiempo atraído hacia ese país como que fuera un imán gigantesco. Ese somos todos nosotros, y creo que leerlo a él y procurar entenderlo nos hará bien a todos. Muchas gracias pues, y bueno, ya platicaremos. Bueno, gracias por estar aquí, igual gracias a Plaza Pública. Para los que venían a oír a Ana María, lo lamento, le dio zika o algo así, y aquí, pues bueno, aquí estoy yo, estoy con gran gusto. Yo quería mucho a Juan Carlos, lo admiraba mucho, y hablar de sus textos que disfruté muchísimo y de esta compilación. Pues la verdad es que tuve que correr, no escribí nada ya así bonito, sino que estas son mis notas, pero hoy almorcé con el libro, dejé mi teléfono por ahí, después miré que tenía como 6 llamadas de mi jefe, y la verdad es que no importó porque el libro me dio esa misma sensación que dice Juan Carlos, que dice Juan Luis. Que estuve con él, que pude estar con él hoy en el almuerzo. Pues si quieren que yo les cuente, yo conocía a Juan Carlos, a diferencia de Enrique y Juan Luis, que lo conocían como compañero, yo lo conocí desde la competencia. Y conocerlo así, pues siempre le da a uno un poco de rabia y un poco de envidia, cuando uno decía, pero cómo este chavo fue ahí y estuvo igual que nosotros y se le ocurrió esto y fue el texto mucho mejor, fue mucho más agudo que nosotros y estuvimos en el mismo lugar.
yo durante mucho tiempo, en algún par de ocasiones, quise ver si en los momentos en que yo pude incorporarlo a equipos en Revista Domingo o después también, de hecho, se podía incorporar a donde yo estaba y la verdad que nunca lo logré. Cuando lanzamos SOC 502, yo pues era un modelo nuevo, una cosa diferente y me ponía nerviosa, por ejemplo, pensar qué es lo que iba a pensar gente como Juan Carlos del trabajo que íbamos a hacer. Y la verdad es que fue, pues a mí me aterraba un poco la opinión con lo ácido, lo crítico que él podía hacer, lo contundente y generalmente con razón. Críticas que nos podía hacer y la verdad me sorprendió cuando a él le pareció, o sea, le intrigó y me llamó y me dijo que no aburríamos. A mí nunca me llamó para decirme eso. y que eso estaba bien. De hecho, yo no sé si esa fue la última vez que le hablé, pero igual le dije, ay, Yorka, o sea, ¿cuándo vas a trabajar aquí? ¿Cuándo? Y lo que quedamos es que nos íbamos a tomar un café, que al final ya no fue. Pero menos mal estaba su blog a través del que se podía estar en contacto con él. Y si quieren les voy a contar un poco como me dijo a mí Enrique que les dijera qué es lo que a mí me gustaba tanto del blog de Juan Carlos. Hoy cuando lo estaba releyendo, había entradas de las que me recordaba perfectamente bien. Y eso es bastante decir, o sea, yo tengo ahora la capacidad de memoria de un mosquito, o sea, no sé qué pasó hoy al almuerzo, o sea, bueno, de este almuerzo me acuerdo porque fue con Yorka, pero pregúntenme de ayer y ya tengo lagunas serias. Entonces, que me recuerde yo de esos textos quiere decir que de verdad hicieron un impacto en mí, pero hoy cuando los estaba viendo, pensé que un poco es un western, ¿verdad? Eso es es parte de la gracia de My Life in Juárez. Es un western y Juan Carlos, por supuesto, es el forastero, el que llega al pueblo desértico, polvoriento, con su salón, con sus putas, sus matones, y es el que se sienta con su vaso de whisky y tiene el ojo para ver lo que es especialmente local de ese lugar y lo describe con mucho encanto, con gracia y que nos hace, o sea, yo siento que de alguna manera ya estuve en Juárez, que de alguna manera ya estuve ahí, sin haber estado nunca porque Juan Carlos me llevó, pero al mismo tiempo él podía extraer de eso lo que hay de universal y cómo él, el forastero, se hizo un lugar en Juárez. El libro y las entradas hablan mucho también de eso que tenemos todos, creo yo, esa relación sadomasoquista con Guatemala, que nos apasiona, nos jala, nos consume y nos duele y nos harta y bueno, Juan Carlos ya lo dice en todas estas, en sus columnas. Tenía una voz muy particular, una voz que era una voz solo de él. Yo ya estaba tratando de buscar los elementos que más veo, ese humor ácido que tenía cuando uno hablaba con él, que lo hacía tan agradable, pero que también hace tan interesantes las columnas. Y que es más ácido y más más punzante porque se combina con una gran ternura. Una gran ternura que él tiene creo yo, por los humanos, por la otra persona, por sus hijos, porque los amaba con todo su corazón. Y que está ahí, que nos transporta siempre a las cosas que son las importantes, ¿verdad? Juan Carlos tiene también la voz del viejo, del sabio.
no sé, esas cosas que él dice que parece que hubiera vivido cuántos años, cuánta vida sobre esta tierra, y la honestidad brutal con la que trataba a todos los personajes de esas películas, y que creo yo que lo hacía tan creíble porque esa honestidad brutal empezaba con sí mismo, ¿verdad? Él siempre es una especie de antihéroe, de un ser incompleto, de un ser que se está buscando, que no tiene miedo de reconocer todas las áreas donde él siente que le hace falta, sus dudas permanentes, y que lo hace implacable con lo que está alrededor de él y también a veces con él. Yo valoro muchísimo la calidad del etnógrafo que era Juan Carlos, porque en esa fauna que somos, o sea, él siempre sabía buscar esos usos y costumbres que nos delatan, y la calidad del narrador que vemos en esos elementos que sí, de una forma muy literaria, aparecen una y otra vez y que unifican todos los relatos. Ese desierto árido, con espinas, el polvo, los tulipanes que uno los imagina en ese lugar muerto con sus brotes de vida y de color, la familia, esa pequeña cámara de tortura que todos tenemos, y la muerte que está presente en el desierto, pero también a veces que uno decía, pero ¿será que, o sea, siente uno unas entradas como premonitorias, ¿verdad? O sea, esa columna de las estrategias para no borrarme, que a mí me estremeció hoy cuando la leí, pero después pensé que tal vez, no sé si sería que Juan Carlos era de alguna manera muy, muy sabio, ¿verdad? Y si algo tenemos cierto todos es la muerte, es lo que nos espera, es lo que hacia dónde vamos. Y el libro le deja a uno también ese buen sabor de que Juan Carlos supo valorar y apreciar y saborear con toda su plenitud esas cosas que hacen la vida tan plena y tan sabrosa, que están tal vez en las pequeñas cosas, que lo son todo. Entonces, pues bueno, sí que lo discutimos más adelante, pero qué gran trabajo. Me alegra por Plaza Pública, me alegra por Enrique que lo hayan logrado hacer, y les quedó lindo. Gracias, Dina. Yo les voy a hacer 2 o 3 preguntas nada más, pero después me gustaría que participaran ustedes, ya sea que les asedien, que les acribillen a preguntas a Juan Luis y a Dina, o que ustedes mismos cuenten lo que les parezca. Creo que aquí todos o la mayoría conocíamos a Juan Carlos, y apetece hacer cierta catarsis, soltar anécdotas, ponerlas en común. Entonces les invito a que lo hagan en cualquier momento. Me gustaría hablar después un poco de los rasgos de Juan Carlos como escritor, pero mi primera pregunta tiene que ver, bueno, Carlos Arrazola, que es uno de los editores de Plaza Pública, fue también jefe de Juan Carlos en el periódico cuando usted era el director, allá por el siglo XX. Y cuando Juan Carlos estaba apenas empezando como reportero, yo creo que lo había llevado Luis Aceituno, Ana María, arrastrado de la universidad, no estaba dando la talla, por así decirlo, y un día Carlos entró a su oficina y le dijo, no aguanto a este muchacho. No fue muchacho la palabra con la que se cuenta. Le dice, no lo aguanto, ya no puedo, no. ¿Le parece bien se lo echo? Échelo, le dijo usted. Y Carlos fue con Juan Carlos y le dijo, mira, Juan Carlos, tienes una semana, o te pones las pilas y te conviertes en un reportero de verdad, o aquí no puedes seguir.
En esa semana Juan Carlos lo asumió fumando cigarro tras cigarro, quizá una cajetilla en una conversación de 15 minutos, y salió de ahí convencido de que Carlos y Juan Luis tenían razón. Y una semana después siguió, y 2 semanas después siguió, y 3 semanas después siguió, y un año después Julio Bielman, que por aquel entonces era el ombudsman del periódico, escribió una columna en la que decía: Juan Carlos Diorca es las 4 ruedas y la de repuesto de este periódico. ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes de que Juan Carlos Diorca era Juan Carlos Diorca? Porque evidentemente no fue al principio. ¿En qué momento percibieron ese talento? ¿Y cómo? Ay, es bien difícil decir en qué momento lo percibimos. De hecho, la memoria es selectiva y yo allá a lo lejos le diría a Carlos Arrazola, me recuerdo que dicté, pues si querés echalo, pero en general fue rápido que nos dimos cuenta, fue pronto que nos dimos cuenta que el tipo tenía una aptitud y una capacidad para escribir, para describir las cosas, que era mejor que la de ninguno. Era odioso, por supuesto, y probablemente a Carlos y a mí nos tenía más desesperado por su talante y por estas ganas de fregar constantes. ¿Se imaginan que yo un día me estaba comiendo un banano en la redacción? Es insoportable, pues así como muchachito de 14 años que puede hacer cualquier cantidad de sonidos para ponerlo a uno en vergüenza. O que, pues esta es una anécdota que repito todo el tiempo, pero cuando él ya se sentía enseñoreado y era así como las 4 ruedas y la llanta de repuesto del periódico, y uno le ofrecía una nota y él decía: mira, ¿por qué no haces tal nota y desde este enfoque y tal? Mira, la verdad es que a mí esa nota no me la pone muy dura, le contestaba. Y nos lo contestaba a editores hombres y a editoras mujeres, y todo el mundo se quedaba, pues de todos modos la vas a hacer, ¿verdad? No me importa. La verdad que él tenía una gran capacidad para enojar a la gente. Una vez escribió una nota, bueno, Monseñor Quesada estaba en una batalla abierta contra las palomas de la catedral, porque las palomas llegaban, defecaban y arruinaban el frontis de la catedral, y lo ensayó todo. Diorca escribió una serie de 3 notas burlándose del aullido de gavilán o del graznido de gavilán, del enrejado, de toda clase de suertes que trató de hacer Monseñor Quesada, hasta que al final la paloma lo derrotó. Y por supuesto que uno no se le quería parecer a Monseñor Quesada en los próximos 15 días o un mes para que no le reclamara por esas cosas. Diorca era un tipo que rápidamente demostró una gran aptitud, una gran capacidad. Pero ¿saben qué tenía? Era como muy consciente de las condiciones de Guatemala y estaba como vivía tenso en términos generales por la violencia en el país. Era un hijo, como un poco somos todos, de la época de la guerra vivida así en área urbana y de lejitos, ¿verdad? Pero el día que publicamos el titular contando que a Ortega Menaldo le había sido revocada la visa, Diorca hubiera querido meterse debajo del escritorio, no quería saber absolutamente nada de esa cobertura, pero al día siguiente, cuando hubo que pedir voluntarios para ir a hacer la entrevista al señor Ortega Menaldo, Diorca se apuntó. Tenía muchas virtudes y honradamente me cuesta decir en qué momento nos dimos cuenta de que era tan talentoso como lo era, pero qué bueno que Carlos Arrazola le dio más tiempo a diferencia mía y logró desarrollar ese talento que honestamente no llevaba desarrollado cuando llegó al periódico. Tú que lo sufriste como competencia. Pues a mí me hubiera parecido, yo no recuerdo notas malas, ¿verdad? De haberlas visto, ni notas insípidas, o sea, me acuerdo de sus notas importantes, de sus notas las que no eran las de todo el mundo, la de, ¿cómo era aquella? La de Pueblo, hijo de la... Sí, esa, por ejemplo, siempre tenía una forma diferente de verlo, así que uno siempre, la grama del vecino siempre es más verde, yo hubiera dicho, ese muchacho nunca dio problemas, salvo los que uno sabía que seguramente un buen periodista da, porque
porque los buenos periodistas tienen serios problemas con la autoridad. Entonces, eso se traspasa también con los editores, ¿no? A Juan Luis ya vemos que no le pasa todavía. No. Yo percibo yo no fui compañero de Yorka más que por unos días en el periódico. En realidad nos hicimos amigos un poco por casualidad después cuando él ya trabajaba en la AP. Y noto primero un desfase entre lo que siente hacia Yorka o cómo ve a Yorka gente que lo trató fundamentalmente en aquella época y cómo lo percibimos quienes lo tratamos después. Él experimentó, y así lo dijo, un periodo de maduración y de soltar lastres muy pesados que tenía, en parte mediante esta terapia psicológica en la que se convirtió el blog. Él lo manifestaba así. Pero hay mucha gente que lo ve exclusivamente su lado sarcástico. Y creo que su lado sarcástico se expresaba de manera más constante en aquella época y en persona. A mí una de las cosas que me sorprendió más del blog fue que nos permitió entrever, o no entrever, ver con claridad ese lado mucho más íntimo, mucho más personal. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿O ustedes ven esta evolución de la misma manera en que la veo yo? Ustedes lo conocen desde hace muchos más años. ¿Cómo lo interpretan? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero en términos generales, digamos, en sus notas periodísticas, Juan Carlos lo que tenía era una gran agudeza de observación y un desparpajo y una capacidad para burlarse de todo el mundo que pues invariablemente le causaba problemas al editor que publicaba las notas y a él, el editor que normalmente tenía que recibir la llamada de reclamo al día siguiente. A él también le tocó en más de una ocasión recibir los reclamos, como esa vez que escribió, acababa de abrir ese restaurante familiar de nombre Hooters, que muestra a patojas chulas en shorts y blusas escotadas, y Juan Carlos voluntariamente se ofreció para hacer la crónica y contó que debajo de esas medias había en realidad piernas con celulitis, y el novio de una de las niñas lo llegó a buscar para darle trancazos en la redacción, y Yorka tuvo que escaparse de esta persona. Había sido su compañero, era fotógrafo, y bueno, había razones entonces para que le recriminara más todavía. Entonces, él tenía esa agudeza en las notas periodísticas y esa capacidad de Anabela de León dijo una cantidad de cosas que la señora pasó como un año sin perdonarlo. Pero en su blog, realmente él nos permitía a nosotros ver quién era Juan Carlos, esa relación con su papá, la relación con sus hijos, esa cercanía enorme con su madre, aunque ella viviera en Indiana y él en Guatemala, o aunque ella viviera en Indiana y él en El Paso, esa constante y ese conflicto permanente por explicarse por qué era de la manera en que él era, por qué amaba la soledad y buscaba esa soledad constantemente, pero al mismo tiempo la padecía. Ayer estaba leyendo en una de las entradas cómo contaba los días para regresar a Quetzaltenango a buscar a sus hijos, o cómo contaba los días para que llegara el momento de ir a ver a su mamá y a sus hermanas. En el blog yo siento que vemos a un Juan Carlos intimista que se está explicando a sí mismo, que está tratando de explicarse a sí mismo, y que es bastante distinto al periodista que hacía esas notas que nos divertían, que nos irritaban y en muchas ocasiones nos preocupaban también a todos. Yo sí lo noté un poco más, no sé cuál sería la palabra en español, mellow. Como sí, en los últimos tiempos, porque yo recuerdo, por ejemplo, una vez que lo vi, de las últimas veces que lo vi, porque me lo encontré en la calle, y nada más me vio, me abordó, para darme una buena enjabonada de alguna nota, y cuestionarme la nota hasta el fondo, ¿verdad? Y yo así como, ay, Juan Carlos, ya, o sea, estoy comprando el pan, ya, así como ya nomás.
Pero digamos que esa manía de él, ¿verdad? Porque me vio y me dijo, y entonces llegar y chas, y buscar así que a veces, entonces, en un momento me recuerdo que esa vez le dije, Juan Carlos, tú realmente no pensás así. O sea, estás haciendo el argumento nada más por joderme, hasta el fondo. Y recuerdo muy bien esa vez y recuerdo esa última vez que le hablé, que hablamos de tomarnos un café y etcétera, que estaba mucho más tranquilo. Creo que a él fue encontrando mucha paz, resolviendo sus demonios, madurando, ¿verdad? Creo que se ve, es transparente en el blog, donde él dice como, empieza a contar cómo es que él siente que se está haciendo viejo y que con los Red Hot Chili Peppers y que todos estos cantantes ya tienen patas de gallo y que un poco uno aprende a ir resignándose a resignándote y a desechar cosas, ¿no? O sea, si desde chiquito querés ser desde astronauta, rockstar, lo que sea, y vas poco a poco encontrándote y viendo... ¿Aló? Ahí está. Entonces, pues eso, yo sí creo que yo te diría que yo sí lo percibí así, que se fue... que fue encontrando paz. De hecho, así como buscando, no sé, yo pensé que iba a haber, pero Julio Prado me contó en una conversación que tuvimos que Julio Prado lo quería muchísimo también, y me dijo que a él le quedaba la felicidad de saber que él le había hablado justo unos días antes y que Juan Carlos estaba muy contento, o sea, que había pasado esos últimos días contento y muy en paz consigo mismo y con la vida. Veo aquí mucha gente de muy distintos lugares y muy distintos periodos de la vida de Juan Carlos. Veo compañeros de trabajo, veo compañeros de colegio, veo compañeros de universidad. Me gustaría que comenzaran a contarnos cosas o a hacerles preguntas a Dina y a Juan Luis. No sé si alguien quiere intervenir ya. ¿No? Bueno. ¿No? ¿Lucía? No hay voluntad. Ya. ¿Sí? Pues bueno, voy a tratar de hablar sin llorar, porque la verdad es que me chingaría Yorka que qué cursi ponerme a llorar ahorita, o qué ridículo, pero la verdad es que sí, muchos sentimientos, pensar en Yorka, recordar tantas cosas de trabajo y todo. Yo también me daba un cacho de miedo Yorka siempre, porque siempre te decía las cosas como eran, y uno está acostumbrado a que pues te digan lo maravilloso que sos o lo bien que haces todo, pero que alguien que tú quieres mucho te llegue y te diga, mira, la cagaste, qué mala nota, qué fea, no es tan común. Y bueno, Yorka te decía esas cosas así de una vez, de entradita. Tengo muchos recuerdos de Yorka, tengo la cobertura que hicimos una de él y ella, que era de ir a ver estos chavos que se desnudaban, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo. No eran transvestis. Era un grupo mexicano que salían a hacer striptease, y fuimos con él, entonces era la versión de él y la mía, y fue divertidísimo, pues. También, bueno, la anécdota que esa la conté en la penúltima columna del periódico, que ya no fue penúltima, que fue que una vez yo estaba queriendo hacer mi columna tarde, ya como siempre, así como a punto de entregar, y no sabía qué escribir, y Yorka me dijo, a ver, yo se la escribo. Y yo, me la escribe. Sí, hombre, a ver, ¿qué hizo ayer? Bueno, hice esto, que fui a votar. No, ya no fui a votar, y no sé qué. A ver, y se sentó, y en 2 minutos había terminado mi columna, y yo así como, y cuando la leí era como que yo la hubiera escrito, o sea, era exactamente como hubiera sido. Entonces la mandamos así, salió así, y al día siguiente la gente me escribía, la qué buena columna, es que cabal tu estilo, cabalito, cabal eso tenía. Y yo decía, la gran, si supieran que fue el Yorka el que me la escribió. Y bueno, era una columna sobre las votaciones, era al día siguiente de las elecciones, y yo no había ido a votar, y él todo lo puso
como que yo no había ido a votar porque todos eran unos machistas y que ninguno había respondido en no sé qué encuesta de que las mujeres no sé qué. Y, bueno, la verdad es que leyó, de hecho, mis pensamientos y la escribió mejor de lo que yo lo hubiera escrito, pero lo que más cólera me dio a mí es que la escribió en 2 minutos. O sea, se sentó y la escribió y le quedó... Y yo pues me pasaba horas escribiéndola. Y justo, pues, o sea, nadie nunca creo que dudó que esa columna no la hubiera escrito yo, pues. Y fue Yorka, pues mi escritor negro ese. No, pues solo compartir un poquito de cuando Yorka llegó al periódico. Recuerdo que yo lo conocí en la universidad y llamaba mucho la atención por el tema que recuerda ese aceituno del pelo. Y Yorka, donde iba, su tema del pelo y su tema del pelo, ya en el periódico nos hicimos más amigos y empezamos a platicar un poco más. Entró a trabajar otro compañero de la U que se llama, no sé si todavía vive, Luis Mendizábal. Pero la cosa es que Luis Mendizábal aparentaba como que no estaba en nada porque le preguntaban algo de lo que había pasado el día y él como que se hubiera drogado, ¿verdad? Entonces Yorka y empezamos a hacer un juego que se llamaba Lo que hablan José Rubén Zamora y Luis Mendizábal en la tarde. Entonces nos inventamos que tenían una burbuja de acrílico donde se entraban los dos con una laptop a fumar marihuana, cada uno con su bata de terciopelo como la de Hugh Hefner. Y después de 3 horas de que trataban de pasarle llamadas a José Rubén y la secretaria María del Carmen no podía, le iban a tocar la burbuja a José Rubén. Y solo se abría un poquito la puerta de la burbuja y empezaba a salir aquella cantidad de humo, salía Julio y decía, aquí todo está bien, muchachos. Y nos empezábamos a reír y pasábamos horas de horas con esa historia. Pero también recuerdo el día que nació su hijo pequeño, que fue en el hospital militar. Yorka me pidió que lo acompañara, una cosa extraña porque Yorka nunca le pedía a uno que hiciera cosas muy personales con él. Hubo complicaciones en el parto y estábamos parados con Yorka esperando que trajeran noticias, y fue una cosa que nunca volví a ver en la vida de Yorka, que Yorka lloró y me dio un abrazo. Yo jamás en la vida volví a ver a Yorka, abrazarme tal vez, pero como pobrecito ¿verdad? Pero fuera de eso me abrazó y ahí de verdad yo conocí un lado de Yorka que es con el que yo me quedé y el que guardé mucho, independientemente de lo mal que me podía poner los comentarios que hacía, tanto de mi trabajo como de con quién yo trabajaba o de cómo lo hacía o de por qué lo hacía, pero sí, pues cuando llegó la noticia como que no le encontraba mucho sentido, y como que vi 2 Yorkas al final de cuentas, ¿verdad? Un Yorka antes de sus hijos y un Yorka después de sus hijos. Para mí eso fue lo más marcado, porque el otro siempre fue muy honesto en sus cosas, pero la manera en que encaraba él las cosas después de sus hijos fue diferente para mí. Y yo creo que no hay que olvidar, y es un poco con lo que decía Juan Luis, de que por qué se trata de ligar a Yorka con la literatura, ¿no? Yo creo que más que un lenguaje puramente denotativo, en sus notas, digamos, hay un escritor muy elaborado detrás. Es decir, alguien con y eso fue un poco el enganche que tuvimos en la universidad, desde que, bueno, lo conocí ahí por el 96, algo así, ¿no? Era un tipo con una gran preocupación por el estilo, ¿no? Es decir, yo puedo insultar a no sé quién, yo puedo pensar tal y tal cosa a no sé quién, no, el problema no es ese, ¿no? El problema es cómo lo voy a decir. Y creo que en toda su trayectoria, tanto en el periodismo como en notas más libres, como en las del blog, siempre hubo esa pelea contra el estilo, siempre ese afán de conquistar una voz muy propia, siempre esa preocupación por tener vacíos, ¿no? Siempre esa preocupación por no llegar a decir lo que realmente se quiere decir. Y yo creo que eso, esa preocupación, digamos, le permite llegar a momentos en su escritura que van mucho más allá del lenguaje demostrativo del periodismo, ¿no? No sé si llamarlo literatura, no sé si llamarlo una escritura más elaborada, pero que más que, ¿cómo te dijera?, de reflejar la realidad tal cual, también había una elaboración, una forma de querer decir las cosas de otra manera, un poco lo que decía Dina. Bueno, nosotros estuvimos en el mismo lugar donde está parado Yorka, vimos las mismas cosas,
¿por qué este señor escribe una nota diferente? ¿Por qué él se fijó en detalles que nosotros no nos fijamos? ¿Por qué posiblemente esté diciendo lo mismo, pero lo está diciendo de una manera más efectiva, lo está diciendo de una manera, de una mejor manera, ¿no? Yo creo que fue una preocupación constante de Llorca que no hay que dejar de lado. Digamos que uno muchas veces se deja ir un poco por ese lado, un poco atrabailario y del pelo verde y un poco contestón y esto, pero detrás de esa figura había un hombre muy refinado, ¿no? Y con preocupaciones y con intereses que lo podían sorprender mucho a uno, ¿no? O sea, si uno revisa sus lecturas, si uno revisa los discos que escuchaba, y que aún uno podía hacer conversaciones de WhatsApp con él y se podía quedar 5 horas haciendo chistes y todo esto, pero también podía tener conversaciones muy serias, ¿no? Y muy inteligentes sobre ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que en esa especie de dualidad radicaba su fuerza, ¿no? Y lo que nos sigue sorprendiendo en él, ¿no? Eso. Bueno, yo a Juan no lo conocí como periodista, fue mi amigo, mi mejor amigo desde como tercer curso que lo conocí. La verdad no quería hablar porque creo que me voy a poner a llorar, pero bueno, voy a tratar de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y todos ustedes ya lo conocieron del metro 80 que tenía y un terremoto andando, pero ustedes no conocieron cuando entró en segundo curso, tercer curso, cuando no había desarrollado y era un niño en secundaria, no, en primer curso fue, era un niño de 1,20 con un pelo colocho y gordito y unos ojos claros y no le había bajado la voz y hablaba de una forma muy chillona. Y algo de esto escribí que Enrique me prestó un poco para describir que cuando lo conocí era alguien que realmente me chocaba por todas estas formas cuando uno estaba creciendo y uno es inseguro de uno mismo y ver que a uno lo podrían asociar con alguien así es como el suicidio en la secundaria, ¿verdad? Así que lo primero que me dediqué a hacer fue atormentarlo terriblemente. Pero a fin de cuentas descubrimos que teníamos más cosas en común que no. Teníamos una obsesión increíble por los juegos de calabozos y dragones. Y él fue el primero que me enseñó el heavy metal en ese entonces. De ahí pasaron nuestros gustos por otras cosas, por otro tipo de música. Oímos todo desde Metallica hasta Bob Marley, ¿verdad? Y no le hacíamos cara fea a nada. Pero la cosa es que ustedes no entienden cuando él regresó de vacaciones, que ya medía como unos 72. Después de eso los pantalones ya no le quedaban, tenía unos zapatos como tamaño 14 o 16 en talla gringa, creo que es casi 50 en esto. Él como que nunca se acostumbró a su cuerpo, pero le gustaba dar esos grandes pasos que podían levantar a los muertos y darle esos abrazos que podían desarmar a cualquiera, y lo que más le gustaba era la voz retumbante que hacía reír a cualquiera. Me recuerdo que antes, cuando los teléfonos no tenían el Caller ID, entonces parte de nuestra diversión como adolescente era, bueno, él tenía a sus primos, los Salam, que aquí está Alfonso. Ustedes eran como sus héroes, entonces nos contaron que tenían a una tía a las cuales se le dedicaban a hacer llamadas para asustarla, ¿verdad? Entonces ellos crecieron
Y Juan tomó el manto de asustar a su tía. Pero lo que nunca nos contó Juan Carlos es que su mamá era la hija más pequeña de todas las tías. Entonces ya y Juan Carlos era el hijo más pequeño de su mamá. Entonces realmente era una señora que tenía casi como 60, 65 años, 70 años que le estamos llamando a hacerle llamadas. Y con las temáticas que tenía de Guatemala, tenía un señor que se había escapado de un manicomio y no tenía que hacer nada más porque había elaborado tanto la historia y que le habíamos puesto todo lo que había hecho este señor, de cómo se había escapado del manicomio, que la conocía, que la llamaba, cómo se juntaba con la señora. Me recuerdo con esta su risa diabólica, que lo único que hizo, mira, vas a ver esta cosa. Entonces llamó, se habían juntado todas las tías a comer a la barraca de don Pepe, y estará tal y tal tía, la llama. Entonces sí, ahorita se la comunicamos por teléfono. Solo me hace así, mira esto. Entonces viene y contesta, aló, ¿con quién hablo? Y solo hace con esa su risa de ¡buah! Que no sé si ustedes la vieron alguna vez. Y ahora tomó el teléfono y contesto y aló, y nadie contestaba. Y ¿quién es el que está hablando? Que la señora acaba de tener una crisis nerviosa, que no sé qué. No sabíamos que la señora tenía como 60, 70 años, pero era, él lo sabía. Y eso a lo que voy es que, por más que crean que mi historia no tiene punto, es que Juan Carlos era una persona intensa. Era una persona intensa y comprometida a llevar todas las cosas hasta la última consecuencia. Él no hacía las cosas a medias. Él era tu amigo para siempre. A mí lo que más me sorprendió después de muerto es las columnas de Plaza Pública de los jóvenes, cómo le agradecían del tiempo que se tomaba para tutoriarlos, para enseñarles periodismo. Y yo me preguntaba qué horas tenía tiempo para todas estas cosas, ¿verdad? Porque él estaba aquí en Guatemala, iba a ver a sus hijos, hacía unas cenas elaboradas con todos, pero no solo era una cena elaborada para nosotros, porque cuando se juntaba con los amigos del colegio, hacía sus famosas pizzas. Me imagino que con los amigos periodistas también se juntaba con ustedes, les cocinaba, eran de las cosas que a él le fascinaban hacer. Y yo creo que esto es lo bueno, vamos, porque cuando Juan Carlos te daba su tiempo, del no sé dónde se lo sacaba, y estabas hablando con él, sentías que estaba así solo para vos. En ese momento, cuando vos le estabas contando una preocupación, aunque te fuera a poner atención y dejar que hablaras y hablaras y hablaras hasta el final solo para burlarte de vos o para que llevarlas al método socrático de preguntarte, bueno, y entonces, ¿qué? Ya sabes vos la respuesta, con toda esta historia que me contaste, ya sabes vos la respuesta. Pero en ese momento Juan Carlos era solo para vos, y esto es algo que me fascinaba del blog, que nos abría esta ventanita y nos... Perdón, ¿tenemos tiempo para una o dos más, si son breves? Ok. Bueno, yo a Juan Carlos lo conocí tal vez por 2009, 2010. Fue muy interesante, yo no sabía que Juan Carlos era periodista, yo lo conocí del lado de la persona. Él a mí me dejó una de las lecciones más grandes que yo tuve en mis 20, ¿verdad? Y precisamente me gusta escucharlos a todos porque coincide, ¿verdad? El día que él murió, yo quise escribir esa lección que él me había dejado y no pude porque no pude escribir a Juan Carlos Llorca. No era dos personas, yo creo que él era una persona muy grande. Uno conocía a un Llorca muy estridente, era una persona que llamaba la atención y yo creo que él se aseguraba de llamar la atención, era muy juvenil. Él hacía un comentario y si el comentario era controversial lo hacía más fuerte.
Era una persona que tal vez era sangrón en su forma de ser, pero era tan amigable que los comentarios de él no dolían. Eran comentarios que te hacía la broma pesada, pero como sabías que era Yorka, se la disculpabas. Algo que a mí me impactó de Yorka y me asustó el primer día, no fue la persona que él era. O sea, no fue que fuera periodista, yo no sabía que era periodista. Es que manejaba muy rápido. O sea, el tipo volaba por la ciudad y si había un túmulo aceleraba en vez de frenar. Y yo iba en el carro matándome por todos lados porque pues ni modo, ¿verdad? Entonces el primer día que yo lo conozco en un restaurante. Luego lo conocí sentado en una fila de un banco esperando que abriéramos una cuenta porque íbamos a ser socios de una empresa. Yo lo acababa de conocer, pero por un amigo en común pues íbamos a ser socios. Y entonces andaba haciendo trámites con él. Impresionante ver a alguien tan inquieto sentado en la fila de un banco esperando que le abrieran una cuenta. Y uno decía, este tipo en qué momento empieza a hacer payasadas en la agencia. Manejaba el carro como que no hubiera mañana, me lleva a su oficina, voy a responder los correos y todo. Era una persona que no se estaba quieta, todo el tiempo iba rápido. Primer comentario que uno tiene es, esta es una persona inquieta, es una persona abusiva, si lo quieren ver así, pero en el buen modo. Y ese era el primer Yorka, el que yo creo que la mayoría de gente en un momento conoció o reconocía. Pero luego sucede que seguimos trabajando juntos, empiezo a trabajar ya con él, me invita a su casa y cuando llegamos, bueno, mira, ¿te quieres quedar a comer? ¿Vamos a almorzar? Va, quedémonos a almorzar. Y me impresionó porque el almuerzo de ese día era creo que espagueti a la carbonara y él había hecho el espagueti, o sea, él preparaba cada fideo el día anterior, me imagino que conseguía la harina y tenía toda la cocina llena de cerchas con los fideos. Dice, no puedo entender cómo alguien que no tiene paciencia para esperar un semáforo dedique un día a hacer fideos. Y que cuando va a hacer la salsa, agarra las especies de su ventana, porque tenía sembradas las especies. Era alguien que cuidaba las flores, que no se le morían las flores. Yo decía, este tipo tendría todas las de tener su casa descuidada, sucia y todo, y no, estaba todo en perfecta condición. Que estaba platicando, teníamos grandes conversaciones, pero él estaba cocinando. Y iba a arrancar una especie y cocinaba. Al final quedó un almuerzo muy rico entre la conversación y todo, y me marcó, porque yo siempre había tenido esto de que uno tiene en la juventud, la perseguidera de hacer todo a lo loco. Pero cuando me di cuenta que Yorka hacía bien las cosas, era porque cuando tenía que moverse lo hacía muy rápido, increíblemente rápido. Si a él le decían, tenés que ir a tal lado, no lo dejaba para mañana, él no tenía agenda, él era, vamos ahorita o no vamos. Pero cuando había que resolver algo, por ejemplo un almuerzo, él se tomaba todo el tiempo del mundo para que eso saliera bien, para que la pasara bien. Y a mí eso me marcó mucho, porque me quitó esa perseguidera que yo tenía de querer hacer todo y no prestarle atención. Yo creo que cuando uno tiene que moverse, cuando uno tiene que salir de esa pasmadez que a veces uno tiene de si lo hago o no lo hago, él tenía el detalle de que salía y lo hacía. Pero cuando había que hacer algo y hacerlo bien, se podía tomar muchos días en hacerlo. Y a mí esa fue una lección que a mí me marcó. Yo creo que ninguna otra persona yo había visto eso. Y yo creo que explica mucho de lo que él era. Él era un gran periodista porque cuando había que moverse lo hacía, pero cuando había que sentarse y hacer algo de calidad, creo que también se tomaba el tiempo en hacerlo. Y eso para mí es una lección que pues, vale la pena recordar, creo yo. Gracias. Muy buenas noches. Yo creo que mi versión va a ser la versión de la tercera o cuarta edad. Yo conocí a Yorka desde que era joven, tal vez 16, 17 años, porque fue compañero de mis dos hijos en la Landívar. Entonces mi casa era la guarida de ellos, donde obviamente entraban corriendo, se comportaban bien, reían, comían y se iban. Yo sabía que andaban en algo mal, pero nunca quise averiguar. Esa fue una etapa. La segunda etapa, ya que lo mencionan, es su vinculación fuerte con España, ¿no? Por su padre. Él nos proporcionó de alguna manera a precios muy bajos el restaurante de su padre para reunirnos los amantes del baile de pareja para bailar. Ahí bailamos muchos años bajo los auspicios de Yorka. La última vez que lo vi fue porque mi hijo estaba separado y Yorka le dio posada en su casa.
Entonces yo iba a ver a mi hijo y veía a Yorka. Mi hijo no se retiraba siempre porque la autoridad de padre yo creo que no la maneja todavía aún bien. Y Yorka platicaba conmigo, él era el que le hacía la defensa a mi hijo. Y él ya era casado, ya era divorciado, ya tenía hijos. Y me llamó la atención su convicción que era difícil convivir con una mujer, lo cual también comparto yo. Eso no quiere decir que no pueda uno vivir, es difícil, pero él estaba convencido, y no es que me quisiera convencer, simplemente me contaba sus particularidades de las dificultades que él tenía. Pero lo extraordinario es el amor que él manifestaba por sus hijos. Era una pasión, una ternura por sus hijos. Y la otra por la cocina, el arte, la cocina como arte, la cocina como medio de ver a la gente. Conmigo no fue como todos han descrito, quizás porque era el papá de uno de sus amigos o de dos amigos, le llevo más de 30 años. Entonces, cuando yo llegaba a visitarle era para aprovechar para hablar de filosofía, para hablar sobre la vida, para hablar sobre México, para hablar sobre España, para hablar sobre las mujeres, los mal de amores. Lo conocí también, o lo vi por última vez en los momentos antes de irse a Juárez. Nosotros somos binacionales, mexicanos, guatemaltecos, comentamos y hablamos mucho de Juárez, y se fue a Juárez. Nos escribimos de Juárez, muchas cosas que le pasaban, algunas yo le sugerí, le comentaba, y quizás le refería a amigos. Después supe que se fue a vivir del otro lado, y sabía, más me sorprendía que se llevaba a sus hijos. Y al final no me sorprendía tampoco, porque yo vi el compromiso que él hizo de por vida con sus hijos, no con su mujer. Su mujer quizás hacía lo posible por tener una buena relación con tal de tener a sus hijos en algunas ocasiones. Entonces, ese es lo último de él. Me dolió muchísimo que haya muerto tan joven. Me enteré de lo genial que era después de muerto. Yo lo conocí en otra esfera. Y bueno, y mis hijos igualmente dolidos. Gracias. Gracias. Karina, sé que querías hablar, pero me tienes que disculpar. Juan se tiene que ir al canal en muy breve y todavía queremos darles paso a sus hijos. Pues lo primero que quiero hacer es entregarles el libro, que es un libro que se hizo en buena medida para ellos y que su papá escribió para ellos. Entonces, por favor, Juan Carlos y Rafael. Y tenemos una... No sé si les va a servir para algo, pero a nosotros nos pareció bonito. Esto es una placa de las originales de impresión del libro, y también es la placa que entre las 8 páginas que contiene 2 que se refieren a un artículo dedicado exclusivamente a ustedes, que se titula Mis amigos. Entonces, me gustaría que lo tuvieran. Buenas noches, yo soy Juan Carlos, el hijo menor de mi papá, y quería hacer solo unos agradecimientos sobre la colaboración del libro que fue por Enrique Naveda. Y yo estoy muy agradecido porque ya conozco la otra vida de mi papá, y pues estaba, y solo quería decir muchas gracias y que... Rafael quiere. Muy buenas noches, mi nombre es Rafael, el hijo postizo de Juan Carlos. Pues yo también quería agradecer a Plaza Pública en su conjunto, y Enrique Naveda, a Luis Font y
Dina, no te conocía. Muchas gracias por organizar todo esto, es una idea increíble. Pues siento que es una muy buena forma de, no sé si de sobrellevar la pérdida física de mi papá, sino, no sé, sí es algo positivo, digamos. Pues, pero ahora está plasmado en una pieza, ¿verdad? Y ahora podemos tener acceso a sus ideas y a sus abrazos, esa simbología, sí. Pues eso básicamente. Y, sí, gracias. Bueno, vi que se nos adelantaron con el vino y los canapés, pero todavía queremos hacer una última cosa. Ángel Mazariegos fue uno de los chicos que estudió con Juan Carlos en el programa de formación de Plaza Pública, y en representación de ellos va a leer una de las columnas de Juan Carlos. ¿Va a ser Soda o va a ser Apocalipsis? Soda, va a leer Soda. Bueno, y como Quique dice, y Orca decía que si Quique decía había que hacerle caso. Soda. Hoy me enteré de que Gustavo Cerati había muerto. Luego leí que había muerto hacía 4 años. Y de pronto me invadió una tristeza inexplicable. Más bien una tristeza que voy a tratar de explicar ahora. Resulta que con Cerati, con Soda Stereo en realidad, tuvimos algo muy especial. Esto pasó en una época en que la piel, la psique, el alma acababan de dejar el cascarón de la niñez, y yo andaba buscando todo tipo de experiencias y emociones que dejaran una impronta en mí. Quería, quizás sin saberlo, quizá por el pánico que causa la hoja en blanco en nosotros los que escribimos, llenar cuanto antes la página de lo que iba a ser mi vida. Quería dejar ese surco que es como las rayas de un disco, esa serie de diminutas crestas y valles en la superficie de mi yo, una huella gramofónica que para quien te conoce y tiene la paciencia de leerla, puede producir la más dulce de las músicas. Eso quería. Y en esas palabras, y quería saber y conocer y probar. El domingo pasado, hastiados del enclaustramiento hogareño, un fin de semana largo en el que no pude salir de la ciudad, porque a alguien se le ocurrió inventar la historia de que ISIS anda en Juárez, aquel y yo fuimos a comernos un brownie. Yo me tomé 2 jarras de cerveza, además, en el Applebee's de al lado de casa. En el restaurante, videos de música ochentera llegaban a la pantalla desde alguna estación central en un lugar a miles de kilómetros de distancia, quizás cercano al punto de procedencia del brownie que nos sirvieron. Todo viene de tan lejos hoy en día. Y en ese sopor que ocurre entre la primera y la segunda jarra, perdí momentáneamente el hilo de la conversación con mi interlocutor. Mi vista pasó del brownie a los hostes, a un tatuado total que estaba en la mesa de enfrente, a la pantalla. Era un video musical dolorosamente convencional. La historia más o menos era la misma que la de We're Not Gonna Take It. Un montón de gente convencional alarmada por los peludos en mallas apretadas de Rat mientras cantaban Round and Round. Una de esas canciones que sabes de quién son y más o menos sabes cómo va la letra, pero no alcanzas a recordar cuando la escuchaste por primera vez o qué significó para vos. Menos aún entendés por qué la ponen con una inexplicable frecuencia en la radio de rock clásico del Paso. Sospecho que, salvo los anuncios que vienen de Juárez, el contenido de la radio viene de distantes lugares. El mesero me saca de mis abstracciones y mientras, él, el otro, mi acompañante, insiste en que quiere ser soldado. Es una idea nueva y no termina de convencerme, pero en esos saltos al vacío que doy, que tantas veces vi dar a mi madre, le digo que si eso quiere, voy a apoyarlo. Más que la posibilidad de que se vuelva militar, de que termine luchando en la próxima guerra nuclear o de que tenga que tomar decisiones sobre la vida y la muerte de otros, me aterra lo mucho que se parece a mí. Cosas obvias como la idea de que algo se puede aprender en el ejército y cosas tan sutiles como unas leves angustias por cosas que podrían suceder o no muchos años más tarde. Y me veo ahí, frente a mí mismo, comiendo brownie con helado, hablando de mis cosas. Yo no tuve con quién hablar de esas cosas, pero me veo en él. Me veo a esa edad, con el mundo por descubrir y la hoja por llenar. Fue más o menos a mediados o finales de los 80 cuando escuché por primera vez a Soda Stereo.
Eso habría sido unos 2 años después de Round and Round. Acabo de googlear en qué año salió la canción de Rat, porque salvo Marcello Francelli, no conozco a nadie que guarde memoria de esas mierdas. Recuerdo que Cerati contaba que a veces sentía temor, a veces vergüenza. Me hablaba de la desilusión de un planeta y de un temblor que en ese entonces no terminaba yo de abarcar con mi mente. Ya después de que me contara de la grieta en su corazón, vinieron otras canciones. Algunas son surcos fundamentales en mi disco personal, casi como de esas cosas que querés y haces para que tu vida replique la poesía. Porque de seguro, yo en más de alguna ocasión planeé hacerlo todo el daño de una vez a alguien. Y confieso haberme aferrado a la noción de que si algo está enfermo, está con vida. Y hoy que me enteré de que Cerati murió, de que había muerto hacía 4 años, no lo quise creer. Porque a mí me consta que murió hace una década o más, para mí al menos. Murió Cerati, el que dejó la impronta en ese que yo fui una vez. Murió también ese que yo fui una vez, ese que se parecía tanto a este chavo que pide otro vaso de limonada, a este que tiene la hoja en blanco. La tristeza, esa tristeza insustancial, inacible, que me asalta, es por la muerte de Cerati, de Soda Stereo, que murió justo cuando murió ese muchacho sobre quien dejó su huella con su música y su poesía, que usaban nuestras cabezas como revólveres. Porque al final de cuentas morimos todos los días, y lo único que nos queda para acordarnos de nosotros, como éramos, es alguna raya sobre la piel, alguna mella en la mente, una impronta en el alma. Y él aún no sabe estas cosas, porque su hoja apenas está en los primeros renglones y porque sus angustias son aún menos concretas que las mías, y por lo tanto, más aterradoras. En la pantalla está Sammy Hagar. Dice que ya no puede manejar a 55 millas por hora. Lo miro y pienso que es hora de irnos. Apuro la segunda jarra de un trago. Volvemos a casa a terminar de matar el fin de semana largo. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, Dina, y muchas gracias sobre todo a ustedes dos por haber venido. Hasta aquí llegamos hoy. No sé si todavía les pasarán más vino o más comida, pero se pueden quedar platicando. Gracias.